¿Escuchaste hablar por las redes de que el DCM va a cambiar? ¿Tenés idea cómo te afecta esto a vos y a los profesionales de la salud mental? Bueno, quédate conmigo que lo vamos a ver juntos. Cuando hablamos del DCM, muchas veces lo hacemos como si estuviésemos hablando de una autoridad indiscutible, como si fuese un libro que dice qué es lo normal, qué no, pero el DCM no es una verdad eterna ni absoluta, no es una teoría de la mente, no es una explicación del sufrimiento humano, es ante todo un sistema de clasificación de trastornos mentales. Y clasificar implica tomar decisiones. No son decisiones fáciles de tomar y muchas veces cuesta encasillarlas, porque hay que decidir qué entra, qué no entra, decidir cómo empieza un trastorno y dónde termina la variación humana, y decir qué se considera enfermedad y qué no. ¿Y qué nos trae este nuevo DCM? ¿Es para mejor? ¿Es para peor? Bueno, mi nombre es Lucía, soy médica, me estoy especializando en psiquiatría y hoy te vengo a traer un video hablando sobre los nuevos cambios que se avecinan en el DCM, en la nueva edición del DCM, DCM 6, calculo que será. Pero vos sabés en realidad qué es el DCM. Es un manual diagnóstico de salud mental que clasifica trastornos mentales. Es troncal a la hora de diagnosticar, pero se queda bastante corto en múltiples aspectos, de los cuales se dieron cuenta y tienen que cambiarlos. Este video quiero enfocarlo a la comunidad, pero quizás a vos como colega o como profesional de la salud te sirva un poco entenderlo para saber qué cambios se avecinan. Pero quiero enseñarles cómo esta nueva dimensión va a cambiar la forma en la que los profesionales diagnosticamos y concebimos los padecimientos de salud mental. Este es un cambio enorme y acompáñame a verlo. A mí me gusta hablar mucho de la historia, así que vamos a hablar de la historia del DCM. ¿En qué momento surge este querido manual diagnóstico? El formato que conocemos como primero, que fue el DCM 3, no hubo ni un 1 ni un 2, empezaron con el 3 directo. Nació en 1980. Antes del 1980 y antes del DCM, la psiquiatría estaba profundamente atravesada por disputas teóricas. El psicoanálisis tenía una enorme influencia, coexistían enfoques biológicos, conductuales, psicodinámicos, y no existía un lenguaje común sólido para diagnosticar o para que todos hablemos en el mismo idioma. Dos psiquiatras podían evaluar al mismo paciente y llegar a diagnósticos distintos. Este problema de confiabilidad era súper serio, no solamente por la parte clínica, sino para la investigación. Entonces, el DCM3 tomó una decisión histórica: volverse ateórico, o sea, no explicar por qué se producen los trastornos, directamente mandar, si tenés esta listita de síntomas, tenés, no sé, TDAH. En ese momento existían varias hipótesis en conflicto sobre los mecanismos causales de la enfermedad mental, con datos empíricos limitados y versiones divergentes, distintas. Frente a eso, la solución fue abandonar la discusión de las causas, del porqué de los trastornos, y enfocarnos en discutir síntomas que podamos observar con criterios claros. Esto fue una jugada pragmática para la época, fue súper importante. El DCM deja de explicar y empezó a describir, y eso permitió generar un lenguaje común, mejorar la confiabilidad diagnóstica, facilitar los ensayos clínicos y estandarizar la investigación. Pero esa decisión también generó un vacío. El DCM sigue siendo presentado como un manual ateórico y no hay atribución a factores biológicos, psicológicos, ambientales o socioculturales como causales de las enfermedades, y no se proponen mecanismos de enfermedad. Es decir, el manual describe qué ocurre, pero no por qué ocurre. En 1980 esto tenía sentido. Hoy, 45 años después, la neurociencia avanzó, la genética también, la investigación en trauma y desarrollo también avanzó, y sabemos que los trastornos no emergen de una sola causa, sino de la interacción entre la neurobiología, las experiencias, los factores culturales, socioeconómicos y ambientales. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido seguir siendo completamente ateóricos en el DCM? El propio comité estratégico reconoce que el conocimiento sobre cómo interactúan estos factores sigue avanzando. No hay una teoría unificada, pero al mismo tiempo sostener un silencio absoluto sobre la causalidad empieza a sentirse bastante raro, la verdad. Entonces,
Es uno de los grandes dilemas del nuevo DSM. Otro punto crítico es la estructura categorial del sistema. El DSM funciona de manera binaria. O tenés el trastorno o no lo tenés. No hay un punto medio, no hay un gris. Cumplís los criterios o no los cumplís. Pero la experiencia clínica funciona muy diferente a los criterios binarios del DSM. Ahí está mi gatita Luna, salúdenla. El documento reconoce que muchas presentaciones clínicas manifiestan síntomas que ocurren a lo largo del espectro de la severidad y que existen síntomas transdiagnósticos que atraviesan múltiples trastornos. O sea, transdiagnóstico significa que porque en la práctica vemos ansiedad en depresión, depresión en ansiedad, síntomas obsesivos en un trastorno del ánimo, rasgos impulsivos en múltiples diagnósticos. La comorbilidad no es rara. El artículo lo dice explícitamente, la comorbilidad no es la excepción, sino es lo común en psiquiatría. Comorbilidad significa que conviven varios síntomas en un mismo trastorno, para los que no están en la jerga médica psiquiátrica. Entonces, si la comorbilidad es la regla y no la excepción, ¿qué nos está diciendo eso sobre nuestras categorías? Vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poco más simple. Imaginémosla a Ana de 28 años. Consulta por insomnio, ansiedad constante, pensamientos rumiativos, episodios de llanto, dificultad para concentrarse y cuando aplicamos los criterios estrictos que nos propone el DSM, casi cumple para un trastorno de ansiedad generalizada, casi para un trastorno de depresión mayor y también tiene rasgos obsesivos. Entonces parece que tiene 3 diagnósticos superpuestos. Pero la pregunta es, ¿Ana tiene 3 diagnósticos distintos o tiene una configuración dimensional de ansiedad alta, afecto depresivo moderado y vulnerabilidad obsesiva? El comité está evaluando integrar estas dimensiones transdiagnósticas y esto implicaría incorporar ejes que atraviesan múltiples diagnósticos, permitiendo medir la severidad y presencia de ciertos dominios sintomáticos más allá del rótulo principal. En términos simples, dejar de pensar en cajones cerrados y empezar a pensar en perillas que suben y bajan. Yo me imagino como un libro de semiología, El Argente para los médicos. El Argente es un libro de semiología. En los primeros capítulos me acuerdo que hablaba de patologías, tipo, no sé, neumonía, eso. No, hablaba de dolor precordial, disnea es dificultad para respirar. Y eran como síntomas que están comunes en muchas patologías y lo que hacía era eso básicamente, decirte en qué patologías estaba la disnea, cómo podía manifestarse, con qué podía acompañarse. Y eso estaba buenísimo. Yo me imagino que van a hacer una cosita así. Se van a copiar del Argente. Pero no soy futuróloga, así que vamos a seguir con el video. El artículo menciona la idea de que los trastornos del DSM pueden no ser natural kinds. Ya les explico lo que es natural kinds. Esperen. Es decir, puede que no reflejen entidades naturales claramente delimitadas por la biología. Lo natural kind se refiere a algo que es esto. Por ejemplo, un virus. Un virus es un virus. Fin. Hay un límite. ¿Qué delimita que un virus sea un virus, por ejemplo? Que tenga, no sé, que la capa sea así, que el núcleo lo tenga no sé en dónde. Eso es un virus. Y que tenga un marcador, por ejemplo, para detectar el virus. Salud mental no es así. En salud mental no hay un límite de hasta dónde llega una depresión, hasta dónde llega una ansiedad, porque a veces se solapan entre ellos. Con eso se refiere a natural kind. Lo que dice es que la salud mental no está delimitada, no son cuadraditos así que vos apretás y metés cositas. No. Vamos con otro ejemplo. Les voy a poner ejemplos de caso porque por ahí es medio difícil entenderlo. Pensemos en Juan de 35 años. Presenta episodios depresivos, impulsividad, relaciones inestables, ansiedad intensa al abandono y consumo problemático ocasional. Según quien lo evalúe, puede recibir diagnóstico de trastorno límite, bipolar tipo 2, trastorno por consumo o depresión recurrente. Estamos viendo 4 enfermedades distintas o estamos intentando forzar una experiencia compleja dentro de etiquetas que no capturan su organización real. Entonces, puede que estemos buscando biomarcadores para categorías que no coinciden con cómo la naturaleza organiza los procesos psicopatológicos. Esto conecta con otra limitación señalada, la ausencia de biomarcadores clínicamente integrados. Con la excepción de los biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, la mayoría de las medidas biológicas no están listas para ser desplegadas clínicamente. Pero el nuevo comité quiere cambiar eso progresivamente. Uno de los subcomités está dedicado a definir qué constituye suficiente evidencia para integrar biomarcadores candidatos en futuras ediciones. Esto no significa que mañana vayamos a diagnosticar depresión con un análisis de sangre, pero sí significa que el DSM quiere empezar a abrir la puerta a integrar la biología
de una forma más formal en la psiquiatría. Yo creo que uno de los motivos por los cuales la psiquiatría es bastante bastardeada en la medicina y no se la toma muy en serio a veces es porque nosotros no tenemos como cosas factibles, no tenemos biomarcadores que me demuestren que tenés una depresión, es como que a veces se vuelve un poco abstracto y uno tiene que ir más allá. Hay algunas cosas que no están del todo claras, pero bueno, justamente esto, porque tenemos manuales diagnósticos que no son acordes a cómo se desarrollan las enfermedades mentales. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos dos pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Ambos cumplen criterios del DSM, pero uno presenta un perfil de fatiga extrema, dolor corporal, poca energía, marcadores inflamatorios elevados, y el otro presenta ansiedad intensa, hiperactivación autonómica, antecedentes de trauma temprano. Hoy, categorialmente, los dos son lo mismo, pero biológicamente podrían no serlo. Si en el futuro logramos identificar subtipos biológicos consistentes, podríamos personalizar mejor el tratamiento. Tal vez uno responda a estrategias antiinflamatorias y otro a intervenciones dirigidas a regulación del sistema de estrés. Eso es lo que el Comité de Biomarcadores está tratando de preparar, un puente entre la ciencia y la neurociencia. Pero si empezamos a integrar biomarcadores, ¿qué pasa con los pacientes que no encajen en esos perfiles? ¿Corremos el riesgo de validar más el sufrimiento que podemos medir en un biomarcador que el sufrimiento subjetivo de la persona? El desafío no es biologizar la psiquiatría, sino integrarla sin terminar reduciéndola. Ahora bien, la biología no es el único eje de transformación en la nueva edición del DSM. El artículo reconoce otra crítica histórica muy fuerte. El DSM surge en un contexto occidental que raramente reconoció epistemologías no occidentales de mente, cuerpo, salud y bienestar. Además, señala que respuestas arraigadas a características raciales y de clase social pueden conducir a un sobrediagnóstico o subdiagnóstico en poblaciones vulnerables. Por eso, uno de los subcomités centrales está dedicado a integrar determinantes socioeconómicos, culturales y ambientales dentro de la formulación diagnóstica. Esto incluye el modelo de determinantes sociales de la salud y el concepto de interseccionalidad, entendiendo que las categorías sociales no actúan aisladas, sino que interactúan para moldear experiencias de privilegio y discriminación. Gracias, Comité del DSM. Lo estábamos necesitando un montón esto. El contexto afecta un montón y no solo a las enfermedades de salud mental, sino cualquier tipo de enfermedad, chicos. Y este punto es súper revolucionario porque implica que el sufrimiento psíquico no es solo un fenómeno intrapsíquico de mi cabeza, que ocurre adentro de mi cabeza, sino que es neurobiológico, social y contextual. Vamos a con otro ejemplito. Pensemos en María. María tiene 40 años, tiene una ansiedad constante, insomnio, sensación de amenaza permanente, y el DSM clásico nos diría que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Pero vive en un entorno de violencia estructural, precariedad laboral y amenaza real cotidiana. ¿No será que María está teniendo una respuesta adaptativa al entorno, al contexto en el cual está viviendo? ¿Y realmente no es un diagnóstico? ¿Estamos diagnosticando vulnerabilidades? Además, el nuevo enfoque quiere integrar formalmente la evaluación del funcionamiento y la calidad de vida. El documento reconoce que haber colocado instrumentos como la evaluación de funcionamiento en secciones consideradas opcionales, porque el DSM tiene como una parte opcional donde te dice que por ahí evalúes el rendimiento o te tira como notas, pie de nota, evalúe esto, pero bueno, es como opcional. El documento reconoce que haber colocado instrumentos como la evaluación del funcionamiento de secciones consideradas opcionales redujo su impacto clínico. Claro, lo pone opcional y la gente, bueno, es opcional, lo uso si tengo ganas. Ejemplo, imaginemos dos pacientes que cumplen exactamente los mismos criterios del trastorno depresivo mayor. Uno sigue trabajando, mantiene vínculos, experimenta placer parcial y el otro no sale de la cama, perdió su empleo y presenta ideación suicida persistente. Categorialmente son iguales, clínicamente no lo son. Y ahí es donde integrar funcionamiento y calidad de vida deja de ser un detalle técnico y se vuelve central. El objetivo ahora es que la evaluación diagnóstica complemente no solo síntomas, sino impacto funcional, recuperación y prevención. Es decir, no alcanza con cumplir los criterios, importa también cómo está viviendo esa persona, cómo vive su padecimiento esa persona. Hay un concepto que aparece en el documento que es el riesgo de reificación. ¡Ulala, señor francés! Reificar significa convertir una construcción
conceptual en una sólida. Ahora vamos a explicarlo bien y lo van a entender porque les puse un ejemplito también. El DSM crea categorías diagnósticas que son herramientas clínicas. Pero cuando olvidamos que son herramientas y empezamos a tratarlas como entidades naturales, inmutables, ahí aparece el problema. El propio documento advierte que existe el riesgo de que los trastornos se vuelvan vistos como definitivos, inmodificables. Cuando esto ocurre, el diagnóstico deja de ser una hipótesis operativa y se convierte en identidad. O peor, en lente rígida que organiza toda la mirada de clínica. El artículo reconoce que muchos síntomas son transdiagnósticos, es decir, que atraviesan múltiples trastornos. Esto ya lo hablamos. Un síntoma puede aparecer en 20 trastornos. La ansiedad, por ejemplo, no pertenece exclusivamente a un diagnóstico y la impulsividad tampoco. Y la anedonia tampoco. Si incorporamos dimensiones que atraviesan categorías, dejamos de pensar en cajones cerrados y empezamos a pensar en configuraciones. Y eso tiene un efecto interesante porque reduce la reificación. Y hace explícito que los límites diagnósticos no son murallas naturales, son formas de organizar un continuo mucho más complejo. Un diagnóstico puede ser útil, pero no es una esencia. Y tal vez uno de los cambios más importantes del nuevo DSM no sea agregar o quitar trastornos, sino introducir suficiente flexibilidad como para que recordemos que estamos trabajando con mapas, no con cosas. Esto es importantísimo porque hay gente que cuando tiene un diagnóstico cree que va a ser para toda su vida y la mayor parte de las veces no. Esto es algo que tiene que reevaluarse con el tiempo, las cosas pueden cambiar, los contextos también, eso puede influir en la persona para que no tenga más ese trastorno. Pero hay muchos psiquiatras que, alguna vez te diagnosticaron trastorno bipolar, listo, entonces no hay ni una chance de que reveamos ese trastorno. Y eso es la reificación, que creemos que esto es una sentencia, tipo, tenés esto listo, no hay forma de que se modifique a lo largo del tiempo, punto. Sos un bipolar para siempre. Acá les puse el ejemplo, justo con un paciente de trastorno bipolar. Laura tiene 42 años. Estos son todos casos inventados, no son pacientes míos. Laura tiene 42 años, recibe un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 después de varios años de inestabilidad afectiva. Y a partir de ahí, cada tristeza se interpreta como un episodio depresivo. Cada entusiasmo se interpreta como una hipomanía. Cualquier conflicto interpersonal se lee como una desregulación inherente. Tanto el equipo tratante como la familia comienzan a interpretar toda su conducta bajo el prisma del diagnóstico. El diagnóstico empieza a organizar la mirada clínica. Lo que antes era una experiencia compleja, ahora se vuelve una confirmación constante de una entidad predefinida. Es un peligro eso, porque no solamente pasa con los profesionales de la salud mental, sino que también pasa en las redes sociales. Finalmente, el comité incluso está debatiendo cambiar el nombre del manual. La propuesta es pasar de Diagnostic and Statistical Manual a Diagnostic and Scientific Manual. Científico. No como declaración de certeza absoluta, sino como una señal de compromiso con una evaluación guiada por la ciencia. Todo esto nos coloca frente a una tensión inevitable. Si el DSM no cambia, corre el riesgo de quedar anclado a un paradigma de 1980. Si cambia demasiado rápido, puede perder estabilidad clínica. Si integra biología, debe evitar reduccionismos. Si integra factores sociales, debe hacerlo sin diluir la especificidad clínica. Pero quizás el cambio más importante no es el estructural, sino el epistemológico. El propio documento muestra algo súper valioso, que es que el manual reconoce sus críticas, reconoce sus límites y reconoce que no es definitivo. Y eso, en ciencia, es una señal de madurez. El DSM no es un manual de la mente humana, es un mapa, y los mapas se actualizan cuando el territorio se comprende mejor. La pregunta no es si el DSM va a cambiar. La pregunta es si ese cambio logrará ser más complejo, más integrador y más humano sin perder la claridad clínica. Y esa tensión, lejos de ser un problema, es precisamente lo que mantiene viva la psiquiatría como disciplina científica. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estuve viendo muchas publicaciones de colegas que estuvieron muy buenas en los Instagrams y los TikToks. Y me fui directo a la revista de American Psychiatric Association a ver qué es lo que habían publicado ellos, porque claro, vi como muchos reposteos y cosas así. Quiero ver qué dicen estos. Bueno, nada, me lo leí todo. Y en base a eso hice esto. Voy a ver si les puedo dejar el link abajo por si ustedes tienen ganas de leerlo por su cuenta. Es muy interesante.
Yo creo que va a ser alto cambio a la hora de diagnosticar, chicos. Uno se queda re corto con los criterios del DCM y muchas veces te quedas sin encasillarlo un tiempo largo porque decís, che, no cumple con este criterio, no cumple con el otro y este y con el otro. Y eso es un bajón. Y a veces pasa que las obras, a veces no, pasa siempre, que las obras sociales necesitan que vos pongas diagnósticos. Y muchas veces terminás poniendo un diagnóstico que puede que sea, pero probablemente no. Pero porque pasa esto mismo, o sea, es todo tan difuso y tan difícil de clasificar en casillitas chiquititas que vos elegís una y ese está, viste, que a veces te ves en esa complication. Los quiero mucho, espero que les haya gustado. Gracias por comentar, gracias por seguirme. Vuelvan a hacerlo, suscríbanse, pongan me gusta. En Instagram estoy como doctora, no, lucialopez.doctora. En TikTok como doctora.lucialopez. Estoy en Facebook como Lucía López también. Yo estoy en todos lados, soy como la mugre. No, nada, la verdad me gusta mucho hacer videos para ustedes. Si tienen alguna sugerencia pueden ponerla acá abajo, mandarme un mensaje o como ustedes quieran. En TikTok subo un montón de contenido que no solamente es de los videos, también hablo de otras cosas, de preguntas que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.